Ejercicio número 1. En este ejercicio están pidiendo calcular el centroide de la unión de las regiones R1 y R2. R1 es esta región de aquí, una región en el plano cartesiano, limitada por estas ecuaciones, estas desigualdades, y R2 también es una región parecida, limitada por algunas desigualdades que vamos a intentar identificarlas. Para calcular el centroide de la unión de dos regiones, primero recordemos algunos conceptos previos. El primero es el siguiente. Vamos a observar o vamos a recordar que cómo se calcula el centroide de una región que está limitada por la gráfica de dos funciones. Para calcular el centroide de una región limitada por la gráfica de dos funciones, primero tenemos que calcular el área de esa región, que se calcula de esta forma, simplemente como la integral de a hasta b. Son los puntos donde las funciones tienen la misma imagen, y la integral de a hasta b de la diferencia de las funciones, f, que es la función que está arriba, menos g, que es la función que está abajo. De esa forma se calcula el área. ¿Y cómo se calcula el centroide de esa región? El centroide de esa región simplemente se calcula la coordenada x como 1 entre el área y la integral de x multiplicado por la diferencia de las funciones f menos g. Y la coordenada y se calcula como 1 entre el área, que previamente ya lo calculamos de esta forma, multiplicado por la integral de a hasta b de 1/2 de la diferencia de las funciones al cuadrado, es decir, f cuadrado menos g cuadrado en este caso. ¿Está bien? Listo. Una vez que ya recordamos cómo se calcula el centroide de una región limitada por la gráfica de dos funciones, que es exactamente nuestro caso, como vamos a ver, tenemos que identificar quiénes son R1 y R2. Eso ya lo hice aquí previamente. Por ejemplo, R1. R1 me está diciendo que son todos los puntos del plano cartesiano que están por debajo o que satisfacen esta ecuación y menor o igual que 4x cuadrado. Y igual a 4x cuadrado es esta curva de aquí. Entonces tendríamos que pintar todos los puntos que están por debajo de esa curva, pero tenemos la otra condición, todos los puntos y mayores o iguales que x a la cuarta. X a la cuarta es esta curva de aquí, igual a x a la cuarta es esta curva. Entonces tendríamos que pintar todos los puntos que están por encima de esa curva, porque aquí dice y mayor o igual que x a la cuarta, todo eso. Como queremos que se cumplan al mismo tiempo esas dos desigualdades, entonces la región que nos va a interesar va a ser esta región de aquí. ¿Está bien? Solamente estamos pintando la parte donde los x son mayores o iguales que 0, porque también tenemos esa restricción x mayor o igual que 0. Si no tuviéramos esta restricción, observen que estas dos funciones, por ejemplo, y igual a x a la cuarta, no solamente tiene esta parte, también tenemos que diseñar esta otra parte en el lado para los x menores que 0. Y lo mismo con 4x cuadrado. Pero como solo piden x mayor o igual que 0, por eso solo tenemos en cuenta esta parte positiva para los x positivos. ¿Está bien? Listo, ahora ¿quién va a ser R2? R2 van a ser los puntos menores o iguales que 1, x cuadrado sobre 4 más y cuadrado menor o igual que 1. Si ustedes grafican x cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1, eso es una elipse, esta elipse de color amarillo que he diseñado aquí. Pero como tenemos la restricción adicional x menor o igual que 0 e y mayor o igual que 0,
Entonces esas tres restricciones simplemente me darían esta parte de la elipse que he sombreado. ¿Está bien? Entonces esas serían las regiones R1 y R2. Están pidiendo calcular el centroide de la unión de estas dos regiones. Voy a denotar el centroide de la región R1 por X1 barra Y1 barra y el centroide de la región R2 por X2 barra y 2 barra. Para calcular el centroide de la unión de dos o más regiones hay que tener en cuenta la siguiente propiedad. En este caso solamente tenemos unión de dos regiones. ¿Está bien? Se puede obtener expresiones parecidas para unión de 3, 4, etc. En este caso, ¿quién va a ser el centroide? ¿Cómo calculamos el centroide de la unión de R1 con R2? Simplemente tenemos que hacer una media ponderada de los centroides que ya hemos calculado. El centroide para R1 y el centroide para R2. Es decir, ¿cómo calculamos la coordenada X del centroide de la unión? Simplemente X1, la coordenada X1 del centroide de la región R1 por el área 1, más la coordenada X del centroide de R2 multiplicado por el área 2. Y lo mismo para la coordenada Y. Se hace una media ponderada I1 por A1 más I2 por A2 y todo eso dividido entre el área total A1 más A2. Entonces el centroide de la unión de dos regiones se calcula de esta manera. Entonces vamos a hacer los cálculos para nuestro caso. Nuestro caso tendríamos que hacerlo por partes. Primero para R1 calcular las coordenadas del centroide, después para R2 y posteriormente hacer una media ponderada. Vamos a hacer eso. Para la región R1, primero recuerden que tenemos que calcular el área. ¿Cómo se calcula el área? De esta forma. Entonces el área va a ser la integral, en este caso de 0 a 2, porque en este punto x igual a 2, las dos funciones coinciden. 4x cuadrado igual a x a la cuarta. Y tenemos que integrar de 0 a 2 la diferencia de las funciones. La función que está arriba en ese intervalo es 4x cuadrado, que sería esto, menos la función que está abajo en ese intervalo. En el intervalo 0, 2, la función que está abajo es igual a x a la cuarta. Aquí. Es simplemente integrar polinomios. Por ejemplo, la integral del primer término va a ser 4x cubo sobre 3 y menos x a la quinta sobre 5, ¿no? Eso si ustedes lo evalúan en 2 menos, luego evaluar en 0, le tiene que dar 64 sobre 15. Una vez calculado el área, ahora procedemos a calcular x1 e y1. x1, ¿cómo se calculaba? La fórmula es esta. Sería 1 entre el área, que ya lo calculamos aquí. La integral de 0 a 2 de nuevo, porque son los límites de integración. De x multiplicado por la diferencia de las funciones. X multiplicado, en este caso, por 4x al cuadrado menos x a la cuarta. De nuevo es la integral de un polinomio. Si ustedes integran ese polinomio y lo evalúan en 2 menos, después se evalúa en 0, les tiene que dar 5 cuartos. Y finalmente la coordenada y de la región R1 sería, como la fórmula es esta de aquí, 1 sobre el área 1 en este caso, la integral de 0 a 2 de 1 medio multiplicado por la diferencia de las funciones al cuadrado. La primera función, que es 4x cuadrado al cuadrado, menos x a la cuarta al cuadrado. De nuevo es simplemente integrar un polinomio. Si ustedes integran ese polinomio, les va a salir 16 sobre 3. ¿Está bien? Entonces ya tenemos las coordenadas del centroide de la región
R1. Las coordenadas serían 5 cuartos, 16 sobre 3. Listo. Entonces ahora procedemos a calcular el centroide de la región R2. Procedemos de igual forma. Las fórmulas son las mismas, simplemente tenemos que identificar en este caso quién es F y quién es G. El área A2, ustedes lo pueden calcular de dos formas. Si recuerdan cómo calcular el área de un elipse, usando sus ejes, el eje X y el eje Y, lo pueden usar. Si no, simplemente tienen que hacer la integral como queremos. La cuarta parte del elipse sería la integral de menos 2 hasta 0. ¿Está bien? En este caso, como solamente tenemos una función, simplemente sería raíz de 1 menos x cuadrado sobre 4. ¿Está bien? La función para la elipse sería, de esta parte de la elipse sería, tenemos que despejar y en función de x, y eso les va a dar raíz de cuadrada de 1 menos x cuadrado sobre 4, diferencial de x. Ustedes integran esta expresión, lo integrarían por ejemplo haciendo el cambio x igual a 2, podría ser seno cuadrado de teta, por ejemplo. Está bien, hacen ese cambio, tendrían 1 menos seno cuadrado, que es coseno cuadrado. Ahí extraen la raíz, les quedaría simplemente coseno cuadrado, y el diferencial de x sería 2 diferencial 2x, hemos dicho que es 2 seno de teta, entonces el diferencial sería 2 coseno de teta diferencial de teta. Entonces también no es una integral complicada, hacen ese cambio de variable, entonces el resultado final les tiene que salir pi medios. El área 2 va a ser pi medios. Entonces una vez conociendo el área ya podemos calcular x2. x2 se calcula, habíamos dicho, como 1 entre el área, la integral de menos 2 a 0, de x por la diferencia de funciones. En este caso solamente hay una función, que sería esta de aquí. G no existe, G es 0. Por eso sería simplemente la integral de x multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado sobre 4. Esta integral es más simple. Si ustedes integran esa integral, esta función les tiene que salir menos 8 sobre 3pi. Lo mismo con i2. i2 se calcula como 1 entre el área 2, que ya lo calculamos, multiplicado por la integral de menos 2 a 0 de 1 medio por la diferencia de funciones al cuadrado. En este caso la función es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado sobre 4. Al cuadrado les va a salir 1 menos x al cuadrado sobre 4. Es integral de un polinomio. Si ustedes integran ese polinomio, al final les va a salir 4 sobre 3pi. Entonces ya tenemos las coordenadas del centroide de la región R2. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahora sí, como ya conocemos las coordenadas del centroide de la región R1 y R2, procedemos a calcular el centroide de la región R1 unido con R2. Entonces recordemos cómo se calculaba el centroide. Habíamos dicho que la región R1 tenía como coordenadas, vamos a escribirlo aquí, las coordenadas eran 5 cuartos y la coordenada y era 16 sobre 3. Y el área, vamos
Vamos a escribirlo por aquí. Habíamos dicho que nos sale 64 sobre 15. Y para R2, el área salía pi medios. Y las coordenadas del centroide salían menos 8 sobre 3 pi. Y la coordenada era 4 sobre 3 pi. Listo. Entonces ahora sí procedemos a calcular el centroide de la unión. El centroide de la unión simplemente va a ser, habíamos dicho, una media ponderada. En este caso va a ser la coordenada de la región R1, 5 cuartos, multiplicado por su área, 64 sobre 15, más la coordenada X de la región R2, que nos sale menos 8 sobre 3 pi, multiplicado por el área, que es pi medios. Y abajo tenemos que sumar las áreas. En este caso, la área de la primera región es 64 sobre 15 más, y el área de la segunda región es pi medios. Si ustedes operan eso, al final les va a quedar simplemente 120 sobre 128 más 15 pi. Y de igual forma uno puede calcular la coordenada y del centroide de la unión, que sería en este caso la coordenada y de la primera región multiplicado por el área de la primera región, 64 sobre 15 más la coordenada y de la segunda región, que es 4 sobre 3 pi, multiplicado por el área de la segunda región, que es pi medios, y abajo simplemente tenemos que sumar las áreas, 64 sobre 15 más pi medios. Si ustedes operan, simplifican esa expresión, les va a quedar en el numerador 2108 y en el denominador 3 veces 128 más 15 pi. Listo. Entonces, estas serían las coordenadas del centroide, de la unión.